Queridas hermanas y hermanos, el día de hoy los invito a que piensen cuántas llaves tienen en su llavero. Seguramente la de la entrada de la casa, la de su ropero, la de la oficina, la del auto, muchas llaves. ¿Y por qué las tienen? Pues porque bajo esas llaves conservan ustedes la seguridad de su casa, de sus bienes. Pero fíjense que no solamente hay llaves físicas o materiales, porque no solo hay bienes materiales, también hay llaves de otro tipo. Por ejemplo, por decir algo, ustedes conservan bajo la llave del silencio ciertas cosas que guardan en su mente, en su corazón, que no las comentarían con ninguna persona, o si acaso con muy pocas personas. La llave del silencio. Precisamente por eso ustedes no darían las llaves físicas ni las de su intimidad a cualquier persona. Por ejemplo, ¿le darían las llaves de su casa a un desconocido, a un hijo irresponsable, a un ladrón? ¿Le darían su NIP o la clave de su celular a cualquier persona? Y en el campo de lo íntimo, ¿le contarían a cualquier persona lo más íntimo de su corazón? Claro que no. Porque si le dan las llaves de su casa o de su auto a una persona irresponsable o a un ladrón, los resultados serán muy malos. Y si le dan la llave de su intimidad a cualquier persona contando sus proyectos, secretos o traumas, cosas que les avergüenzan, etcétera, aquella gente puede hacer mal uso de esa delicada información. Fíjense, por ejemplo, en este caso es tan delicado esto que la Iglesia excomulga al sacerdote que revela a alguien lo que una persona le confesó. Los sacerdotes pueden hablar en algún momento de, alguna persona me dijo esto, para dar algún ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas, no se deben hacer, pero nunca debe mencionar el nombre de la persona, porque esto es causa de excomunión para el sacerdote. El sacerdote tiene que tener el sigilo de la confesión. Y por supuesto, también los psicólogos tienen que tener este aspecto ético. Si alguien va y les confiesa lo más íntimo de su vida solicitando ayuda, el psicólogo tiene que también guardar como con llave esto que le han dicho en la intimidad. Por eso, en la confesión o en la sesión con el psicólogo o el psiquiatra, cuando el penitente o la persona que acude a ellos le da la llave para que conozcan su intimidad, el sacerdote y el especialista no pueden divulgarlo a nadie. En ese sentido, toda relación humana es como un intercambio de llaves, en el que, comparándola con el espacio de una casa, las personas se van entregando poco a poco las llaves de la entrada, luego las de la sala, luego las de la cocina, los cuartos y las de la caja fuerte. En algunas relaciones, las llaves que se entregan son solo las más superficiales, pero en otras la confianza llega a tal grado que se comparten el llavero completo. Como muchos de ustedes que son pareja o hermanos o amigos y comparten muchísimas cosas que no compartirían con otras personas. Juntos aprendieron a amarse y en la medida que el amor crecía, se fueron descubriendo y entregando esas llaves de su intimidad. Pues lo mismo sucedió con Jesús y los apóstoles, pero algunos merecieron de parte de Jesús un trato especial porque le entregaron algunas llaves de su vida. En el caso de la lectura que hoy hemos escuchado, vemos cómo Pedro, gracias a que le entregó a Jesús las llaves de su atención, de su reflexión y de su admiración, logra descubrir que Jesús es el Mesías. Es el primero de los apóstoles que reconoce que Jesús es el enviado de Dios. Y al creer esto, le entrega las llaves de su corazón, de su fe, de su confianza, de su esperanza.
Y Jesús sabe que con eso un día Pedro también le entregará la llave de su vida, muriendo también como él en la cruz. Y por eso Jesús le responde entregándole simbólicamente también las llaves de su confianza y respeto. Jesús sabe que así como una persona sabia y responsable sabe abrir su casa a quienes acuden con buenas intenciones y la cierra a quienes quieren hacer daño, en la tierra también es necesario tener pastores y autoridades que cuenten con su confianza y autoridad para tomar las decisiones adecuadas, decisiones que abran paso a los caminos correctos y cierren sus puertas a todo aquello que vaya en contra del mensaje de Cristo. Misión que no solo tuvo Pedro como autoridad entre los demás apóstoles, sino también el Papa entre todos los demás obispos. Con un lenguaje simbólico, Cristo dio autoridad a Pedro, misma autoridad que continúan teniendo los papas. Precisamente por eso el escudo del Vaticano tiene 2 llaves. Estas llaves que representan el poder del Papa, el poder que Cristo le dio al Papa para atar las cosas en la tierra y también atar las cosas en el cielo. En el Evangelio que escuchamos hoy, Jesús hizo 2 preguntas a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En la vida diaria hay preguntas rutinarias como ¿cómo amaneció? Preguntas maliciosas como ¿es verdad que nunca se ha enamorado? Preguntas sin mucha importancia como ¿le gusta el béisbol? Preguntas molestas, de ciencia, pero sobre todo hay preguntas importantes que pueden darle sentido a la vida, como ¿y después de la muerte qué hay? ¿De qué le sirve ganarlo todo si pierde su alma? ¿Para qué sirve la fe? Las respuestas a algunas preguntas se aprenden en la vida, en la familia, en la escuela, pero hay respuestas que solo Dios nos enseña, como la respuesta que le dio Pedro a Cristo. Por eso Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esa respuesta no viene de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre. Y hay respuestas que solo tú, de acuerdo a tu pensamiento, convicción y sentimientos, puedes dar. En cosas importantes no se vale decir, yo opino como el otro, como dicen todos, como tú quieras, como dice la Biblia, como dice el párroco, como dice la iglesia, porque responder así es no comprometerse. Llega un momento en la vida en que nuestra respuesta tiene que ser personal, tiene que salir del corazón y brotar del amor. Hoy Jesús te pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Muchos simplemente repiten lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, la vida, el camino, la verdad. Pero hasta un loro amaestrado podría repetir esa letanía de títulos. Pero así como la policía emplea el detector de mentiras para saber si decimos la verdad, Dios también tiene su detector de mentiras y nosotros también en nuestra conciencia. Solo cuando se responde con claridad ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? Se puede responder ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida? Responder a Jesús es recibir como Pedro una misión, unas llaves, una gracia, un poder. Recordemos que al final de la invitación que nos hace Jesús hay una línea para afirmar que no debemos dejar en blanco. Cuando Jesús nos invita a seguirlo es como si hiciéramos un contrato con Él. ¿Y el contrato qué diría? ¿Te comprometes a vivir los mandamientos? ¿Te comprometes a vivir las obras de misericordia? ¿Te comprometes en no hacer daño a nadie? ¿Te comprometes en tratar de cambiar el mundo y convertirlo en mi reino? ¿Te comprometes a respetar tu cuerpo, a la pareja? ¿Te comprometes a dar lo mejor de tu familia?
¿Te comprometes a reunirte en comunidad el domingo, día de la resurrección? ¿Te comprometes a recibir los sacramentos? Bien, ahí está, fírmale. Y hay mucha gente que a lo mejor le firmó, pero sin tomar en cuenta lo que estaba haciendo. Y en ese sentido, Cristo diría: creo que no me estás dando las llaves de tu corazón. Para concluir, los invito a que piensen a quién le están dando las llaves de su vida. ¿A quién le están dando las llaves de su vida, de su tiempo, de su confianza? Y yo les diría: no se las den a quienes no las merecen o a quien pueden hacerles daño. ¿Por qué andas contando esas cosas tan íntimas a esa persona que es una chismosa? ¿Por qué andas contándole cosas de tu familia cuando los trapitos se lavan en casa a todo el mundo? Los invito a que en la radio, la televisión o las redes sociales cierren las llaves a todo mensaje contrario a su fe. Cierren ustedes las llaves a todos los mensajes contrarios a su fe. En estos días se ha hablado de una propuesta de ley donde, al parecer, algunos lo ven así, el gobierno diga qué puedes ver y qué no puedes ver, qué puedes escuchar en la radio y qué no puedes escuchar en la radio, qué puedes ver en los mensajes sociales de las redes y qué no. Y yo diría, creo que no le toca al gobierno esto. Creo que cada persona tiene el control remoto para decir: esto no lo quiero ver, esto sí me interesa, este comentarista sí, este no, este periodista, este reportero sí, este reportero no. Porque no somos niñitos a quien papi gobierno tenga que decirnos que sí y que no. Yo creo que esto no, porque imagínense, podríamos llegar a problemas delicados como en algún otro momento, en tiempo de Hitler, donde solamente le decían a la gente: esto sí, esto no. Bueno, y la libertad de conciencia y la libertad de expresión, ¿dónde se queda? Precisamente por eso, durante días pasados, los obispos emitieron un documento donde decían a la gente: hay que participar en esta iniciativa de ley. ¿Para qué? En esta iniciativa de entendimiento, para que las autoridades sepan qué es lo que piensa la gente, porque sería muy delicado que los mexicanos, somos todos mexicanos, permitamos que alguien piense que no tenemos la capacidad de elegir lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Se imaginan qué delicado sería esto? Por eso, más que una autoridad civil que te diga sí, esto no, tiene que haber una autoridad aquí en la conciencia. Sin leyes de este tipo, la conciencia siempre te dice: estoy siguiendo lo correcto o lo incorrecto, esto me conviene, esto no me conviene, etcétera. Y si ves, como te he dicho anteriormente, que un programa es ofensivo, cámbiale de canal, apaga la televisión. Si ves que en un programa se está enseñando algo equivocado a tus hijos, apaga la televisión, cámbiale de programa. ¿Para qué? Para que tú tengas aquello que es positivo para tu vida. Y finalmente los invito a que piensen que si damos las llaves a Jesús de nuestra vida para que entre en ella, Él nos ofrece las llaves de sus mandamientos, de misericordia, de sacramentos y gracia, para que podamos entrar en su corazón y en el reino de los cielos. Esperemos que el Señor también bendiga a nuestro querido Papa, el Papa que se encuentra siempre en Roma, o bueno, viajando, el Papa León. ¿Para qué? Para que él continúe siempre llevando a la Iglesia con valentía por el camino de la fe. Y que a nuestros obispos también les ilumine para que, así como lo hacen siempre, continúen guiando a la gente sabiendo que son pastores que nos llevan a Cristo.